Fe, vida. Este es un sermón que fue predicado por Carlos H. Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington en la noche del Día del Señor, 10 de mayo de 1877. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mas el justo vivirá por fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38. El hecho de que estas palabras se encuentren con tanta frecuencia en la palabra de Dios es justificación suficiente para predicar a menudo sobre ellas. Parece haber entre ciertos predicadores y oyentes algún tipo de cuestionamiento sobre predicar más de una vez sobre el mismo texto. Sin embargo, parecería que esta no es de ninguna manera una práctica incorrecta, sino muy apropiada. De hecho, se podría pensar que nuestro Señor Jesucristo predicó el mismo sermón más de una vez, pues el Sermón del Monte contiene muchos pasajes similares a los pronunciados por él en otras ocasiones. El apóstol Pablo imitó el ejemplo de su maestro cuando escribió a los filipenses: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. No debemos dudar en seguir a líderes como estos. Como la verdad de Dios contenida en nuestros textos se nos presenta tan a menudo en las Escrituras y se revela al menos 4 veces casi con las mismas palabras, debemos considerarla de la mayor importancia imaginable, como de hecho lo es. Un error sobre este tema sería un error respecto a la vida, pues se nos dice una y otra vez: el justo por la fe vivirá. Y un error respecto a la vida es un error vital y será un error fatal para quienes lo cometan, a menos que sea corregido y rectificado por un poder superior al suyo. Por lo tanto, debemos prestar la más sincera atención a aquello que está cerca del corazón mismo de la verdadera religión y que es de hecho su vida misma. Para el creyente la fe es de suma importancia. Debe esforzarse por no perder ninguna de sus gracias divinas. Debe buscar por el poder del Espíritu bendito. No perder la paciencia ni la esperanza, ni el amor ni ninguna otra gracia o virtud. Pero aún así la raíz de la verdadera religión es la fe, por lo que primero debe ocuparse de eso. Si fallamos en la fe, fallaremos en todo. Casi podría decir de la fe con respecto a la religión que es como el corazón del cual mana la vida. Si la fe es débil, somos débiles en todo, para el servicio, para el sufrimiento, para todo. Pero cuando la fe es fuerte, imparte fuerza a todos los miembros del cuerpo espiritual y toda la madurez espiritual se llena de vigor. Así que, hermanos y hermanas, cuiden primero y ante todo su fe. Que Dios el Espíritu Santo la fortalezca en su gracia y que nuestra consideración de estos 4 textos tiendan al mismo fin. Primero, en el gran cambio de la condenación a la justificación, estas palabras son verdaderas: el justo por la fe vivirá. Y en segundo lugar, usando un término muy amplio para abarcar todo el resto de nuestra vida diaria, en referencia a lo que nos hemos acostumbrado a llamar santificación, estas palabras también son verdaderas. El justo por la fe vivirá. Es la misma vida de principio a fin y el mismo método de vivir esa vida, a saber, por fe. Primero entonces, en el gran cambio de la condenación a la justificación, esas palabras son verdaderas: el justo por la fe vivirá. Todos necesitamos ser librados de la condenación que merecemos a causa del pecado. Cuando la conciencia de un hombre se despierta para ver el terrible castigo en el que han incurrido por sus transgresiones, clama por alguien que los rescate de la muerte que se avecina ante él como resultado de su condenación. Comienza a buscar una vía de escape y prueba todo tipo de caminos y corre por ellos con gran perseverancia, fervor y abnegación,
pero se equivoca en cada vía de escape hasta que llega a este camino. El justo por la fe vivirá. Este es el famoso texto que fue el medio de la emancipación del alma de Martín Lutero. Me he parado al pie de la Santa Scala o Escalera Santa en Roma, que supersticiosamente se cree que es la misma por la que el Salvador bajó del pretorio de Pilato. Nunca he subido estas escaleras porque nadie puede subirlas excepto de rodillas, y yo no haría eso. Pero he caminado de un lado a otro por los escalones que están al lado. Hay ciertos agujeros cortados en el piso de madera que recubre la escalera de mármol, y ese piso de madera ha sido desgastado muchas veces por las rodillas de los peregrinos. Hay lugares cortados donde los sacerdotes dicen que cayó la sangre de Jesús. Para reprimir que los pobres devotos de la superstición besen el lugar donde cayeron las gotas de sangre. He visto a decenas de hombres y mujeres subir esas escaleras de rodillas porque se les dice que hay grandes indulgencias que se pueden obtener arrastrándose por esas escaleras. Lutero estaba haciendo esto, pues había ido a Roma decidido a deshacerse de sus pecados, si era posible, y mientras estaba en medio de ese trabajo servil, buscando ganar la vida eterna mediante sus penitencias, este texto vino a su mente. Lo había leído en la Biblia en el monasterio. El justo por la fe vivirá. Y para asombro de los que miraban, se levantó de sus rodillas para volver a subir la santa escala de esa manera. Había descubierto lo que estaba buscando, la verdadera forma de vivir, y ustedes saben que no pasó mucho tiempo antes de que necesitara contarles a otros sobre la vida y la paz que había descubierto. Un viejo monje que sabía algo sobre estas verdades de Dios, pero que no quería que se hiciera ruido al respecto, le dijo: «Vuelve a tu celda y vive cerca de Dios, pero no hagas revuelo». Pero Dios no tenía la intención de que él volviera a su celda y comenzó a hablar, y muy pronto el mundo supo que se había obrado un camino poderoso, pero todo vino instrumentalmente a través de Lutero, aprendiendo esta gran verdad de Dios: el justo por la fe vivirá. Si me estoy dirigiendo a algunos que están tratando de procurar la vida eterna por sus propias obras, si ustedes han enmendado sus caminos en gran medida, ya era hora de que lo hicieran. Se han obtenido una gran cantidad de virtudes a las que antes eran ajenos. Me alegra mucho de escucharlo, porque era su deber hacerlo. Pero si esperan por cualquier medio de este tipo quitar su pecado, o que alguna voz más potente que la mía les hablara no solo a sus oídos, sino a sus corazones y les dijera: el justo por la fe vivirá. Está bien que hayan abandonado la taberna. Es correcto que se hayan abstenido del lenguaje profano. Es bueno que sean honestos. Es muy loable que busquen ser un consuelo para sus amigos en casa y observen todas las leyes de la vida doméstica y social. Pero si buscan de esta manera obtener la vida eterna, perderán el objeto de su búsqueda. No es así como pueden ser hechos justos a los ojos de Dios, o como pueden asegurar la verdadera vida espiritual, porque el justo por la fe vivirá, es decir, por la fe en Jesucristo. Ustedes conocen la vieja historia, pero se las contaré una vez más. Para obtener la vida deben creer en ese amado Hijo de Dios que vino a la tierra, tomó nuestra naturaleza, tomó nuestro pecado y fue hecho maldición por nosotros, para que yo no fuéramos maldición, y murió. Y justo por los injustos para llevarnos a Dios. Su fe debe estar fijada en lo que Él hizo, no en lo que ustedes pueden hacer, y en lo que Él sufrió, no en lo que ustedes puedan sufrir en forma de arrepentimiento, abatimiento y angustia del alma. Deben apartar la mirada de cualquier cosa que haya dentro o alrededor de ustedes, o de cualquier cosa que posiblemente pueda realizar o lograr, y mirar al precio de rescate pagado por Cristo en la cruz del Calvario, porque deben vivir. Solo pueden vivir por la fe en Jesucristo, porque, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Algunos, sin embargo, depositan mucha confianza en diversas formas de observancias religiosas, como el propio Lutero hizo hasta que el Espíritu Santo le abrió los ojos. Si ese es su caso, mis queridos amigos, permítanme decirles que está bien que asistan a la casa de Dios y me alegro de que lo hagan. Pero si tienen la idea de que se van a salvar porque van tantas veces a la semana a la Asamblea de los Santos, están cometiendo un error fatal. Es bueno escudriñar las Escrituras, pero si imaginan que
Escudriñarla los salvará. Si piensan que en ellas hay vida eterna, encontrarán que hay algo más que hacer antes de que puedan obtener esa gran bendición, a saber, venir a Cristo para que puedan tener vida eterna, porque escudriñarán las Escrituras en vano si consideran ese ejercicio como uno que amerita la salvación. Es bueno que hayan empezado a orar, pero a todas las oraciones del mundo, si se confía en ellas como base de la salvación, son como un cimiento de arena para que un hombre construya. Pueden llorar por su estado pecaminoso. Sus lágrimas pueden fluir hasta que, como nieve, se transformen en una fuente perpetua, pero la salvación no llega así. El justo por la fe vivirá. Todos los ejercicios devocionales en los que posiblemente puedan participar en público o en privado, con todos los llamados sacramentos incluidos, y toda la eficacia sacerdotal con la que los hombres sueñan, incluso si hubiera tal cosa en la realidad, todo esto no podría salvarlos. El justo por la fe vivirá. Esta es la única forma de vida que Dios ha ordenado para los pecadores muertos en delitos y pecados. Hay una noción más común, tal vez que cualquiera de estas dos, la salvación por obras o ceremonias, y es la idea de una cierta cantidad de terror de conciencia que a menudo se confunde con la verdadera convicción de pecado. Según las ideas de algunas personas, deben pasar por este estado antes de poder ser salvos. Deben soñar con cosas terribles en la noche y despertar en la mañana llenos de horror y confusión, y seguir con sus asuntos en la mayor desesperación concebible. Así dicen algunos, y es cierto que hay muchos que vienen a Dios de esta manera. No dudo que hay miles que llegan a la ciudad celestial a través del pantano del desaliento. No, ¿cómo puedo dudarlo si yo mismo fui por ese camino? Sin embargo, ese no es el mejor camino, son nuestras divagaciones y torpezas las que nos llevan a ir por ese camino, porque el justo no vivirá por el abatimiento, sino por la fe. Los justos no encontrarán la vida eterna a través del terror y la desesperación, sino que la encontrarán creyendo en el Señor Jesucristo. Los profetas de Baal estaban bajo un gran engaño cuando clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero están igualmente engañados los que piensan que, lacerando su conciencia y esforzándose por hacerse miserables, obtendrán por ese medio el favor de Dios. Eso no es verdad. Incluso pueden ser puestos en el mortero de la convicción y machacados allí con la mano de la ley, hasta ser reducidos a átomos y no quede esperanza en ustedes. Pero ese no es el camino de la salvación. Cree y vive es el precepto del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo por la fe vivirá. No intenten, por lo tanto, establecer otro modo de salvación, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la salvación viene al edificar sobre ese fundamento, descansando y confiando únicamente en él. Hay sin duda otros que están mirando en varias direcciones en busca de salvación, pero podemos decirles que a todos ellos que no sirve de nada hacia donde miren, hacia aquí o hacia allá, arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, hasta que miren por la fe a Jesucristo. Pero qué vida entra fluyendo en el alma tan pronto como el ojo se fija en Jesús. En el caso de algunos de nosotros, la emoción que atravesó nuestro corazón cuando miramos a Jesús fue como un pequeño cielo. Nos pareció como si de repente fuéramos llevados a un mundo nuevo. Para mí, creer en Jesús trajo tal cambio en mí, de una vez que solo puedo compararlo con la experiencia de un ciego que, no habiendo visto nunca un rayo de luz, fuera sacado repentinamente en la noche, puesto bajo el cielo estrellado, y luego se le realizara una operación instantánea en sus ojos para que en un momento pudiera ver claramente. Oh, qué extasiado estaría, qué asombrado, qué encantado. Como cada pequeña estrella parecería titilar para él, como cada rayo de luz parecería alegrarlo, aplaudiría, saltaría de alegría en el nuevo sentido de la vista y el placer recién descubierto que habría traído a su vida. Este es el tipo de bienaventuranza que viene al creer en Jesús. Es como el descubrimiento de un tesoro enterrado. Viene tal avalancha de deleite sobre el alma
que debe experimentarse para ser entendida, porque no se puede describir. No les llega a todos tan repentinamente, ya que algunos ojos se abren gradualmente. Primero ven a los hombres como árboles que caminan y poco a poco ven más plenamente. Pero independientemente de cómo se manifieste el cambio que la fe obra en el alma, es verdaderamente maravilloso. Amados, el que cree en Jesús es justificado de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Él confía en una expiación perfecta que quita todo el pecado de la existencia terrenal del hombre y se regocija con gozo inefable y glorioso. Hombres, ustedes morirán. La sentencia ya dictada sobre ustedes se ejecutará en poco tiempo, a menos que crean en Jesús, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero hombres, si creen en Jesús nunca podrán ser ejecutados por su pecado. Para ustedes no hay infierno, para ustedes no hay gusano que no muere, no hay Tofet, no hay Gehenna, no puede haber ninguna de estas cosas, porque ahora no tienen pecado. Sus muchos pecados les son perdonados. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe trae libertad, amor y gozo eterno al corazón. Nada más hará esto. Entonces es el primer sentido de la expresión el justo por la fe vivirá, y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de ello y bendecimos al Dios por haberlo hecho. Desearía que todos en este lugar no solo supieran acerca de la fe, sino que realmente tuvieran fe, o que algunos pudieran tenerla ahora, y que antes de que esta congregación se disuelva, cada uno de ustedes pueda decir: creo en Jesús, reposo en Él. Pase lo que pase, caigo en sus brazos. Venga lo que venga, Cristo será para mí. De ahora en adelante toda mi salvación y todo mi deseo. Oh Espíritu bendito, obra esta fe en cada corazón aquí presente y por amor a Jesús. Ahora viene la segunda parte del tema, a saber, que toda la vida del cristiano después de recibir la vida sigue siendo por fe. Noten primero que el creyente después de su conversión no vive de otra manera sino por fe. Ningún cristiano sigue siendo cristiano si no es creyendo aún. Donde empezamos, ahí continuamos. Miramos a Jesús al principio y seguimos mirando a Jesús. Vinimos a Él al principio y seguimos viniendo a Él, como a una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. No conocemos ningún fundamento futuro de esperanza que pueda ser más fuerte o mejor que este. No conocemos otro que creer en Jesucristo. Les ruego, amado pueblo cristiano, que traten de evitar todo intento de vivir de otra manera. Hay algunos cristianos profesantes que viven de sus devociones. Ahora bien, ningún cristiano puede vivir sin oración, sin alabanza, sin alimentarse de la palabra de Dios. Nadie debería intentar hacer eso. Pero si alguno empezara a decir: ahora puedo prescindir de la fe en Jesús porque leo muchos capítulos cada mañana y paso mucho tiempo en oración y también asisto a muchos servicios públicos. Ah, mi hermano, te has desviado del camino correcto porque no estás viviendo por fe. Si oras con fe, alabas con fe y lees la palabra de Dios con fe, entonces todas estas cosas serán de ayuda para tu vida espiritual. Pero si se deja de lado la fe, todas estas cosas serán como meras cáscaras que no contienen nada de trigo. Me temo que hay algunos profesores de religión que se sienten perfectamente satisfechos si han cumplido con la rutina habitual del día. Admiro los hábitos de devoción, deben mantenerse. Pero si el mero hábito se confunde con el poder vivo y si toma el lugar de venir continuamente a Jesús mediante una fe personal y viva,
pronto se encontrarán en un caso muy extraño. El justo por la fe vivirá, y no por estas cosas aparte de la fe. La fe les da poder, pero no tienen fuerza viva aparte de la fe. Hay otros cristianos que inventan vivir por sus obras. Son creyentes en Jesús, pero han llegado a tal estado de corazón que solo se sienten felices, tranquilos y cómodos cuando pueden tener cierta cantidad de actividad en el servicio de Dios. Pero si por enfermedad o por cualquier otra causa se ven impedidos a realizar un servicio activo, se llenan de dudas y empiezan a pensar que no son salvos, lo que demuestra que al menos en cierta medida descansaban en sus actividades. Ahora bien, por todos los medios seamos activos en el servicio de nuestro Salvador. Seamos celosos de buenas obras, porque para esto fuimos llamados, y esto es para la gloria de Dios. Pero, amados, si yo empezara a encontrar consuelo en cuanto a la salvación de mi alma por el hecho de mi diligencia al predicar el Evangelio, estaría cometiendo un gran error. O si ustedes empezaran a encontrar consuelo por su fervor en la clase de la escuela dominical, o si descansaran en su devoción a varias sociedades benéficas, o en cualquier cosa que hagan, estarían en el camino completamente equivocado. Estarían alimentándose donde Dios no quiere que se alimenten. Hagan todo lo que puedan hacer, pero vivan por fe. Sirvan a Dios con todas sus fuerzas, pero nunca hagan de su servicio un apoyo o una almohada de confianza. Porque incluso cuando hemos hecho todo lo que debíamos hacer, seguimos siendo siervos inútiles y debemos traer nuestras mejores obras y pedir perdón por sus imperfecciones. Así como había un sacrificio designado por los pecados de las cosas santas de Israel, hay pecado incluso en nuestras cosas santas, de modo que podrían condenarnos antes de que salvarnos. No pongamos nuestra confianza en ellas ni tratemos de vivir por ellas como hacen algunos. Hay otros cristianos que viven por los sentimientos. De hecho, he oído a algunos defender que deberíamos vivir por los sentimientos. Ahora bien, un verdadero cristiano no puede estar sin sentimientos. Dios no permita que así sea. Sentimientos de tristeza, sentimientos de alegría, sentimientos de depresión espiritual y sentimientos de júbilo santo. Todos estos son necesarios en su momento y lugar, pero vivir por los sentimientos y medir nuestra seguridad por nuestro estado emocional sería un trabajo verdaderamente terrible, porque nuestros sentimientos son más inconstantes que el clima. Hace buen tiempo en este momento, pero media hora pueda que llueva. En un clima tan variable como el nuestro, nunca podemos contar por mucho tiempo con ningún tipo de clima. Y en cuanto a nuestros corazones y nuestros sentimientos, tan dependientes de nuestra salud corporal, o de la amabilidad o la falta de amabilidad de nuestros amigos, tan dependientes de 1000 pequeñas cosas, casi demasiado diminutas para ser observadas, si empezamos a estimar nuestra seguridad por nuestros altibajos, nos sentiremos perdidos, y luego nos sentiremos salvos 100 veces al día. Ese plan no servirá. El justo por la fe vivirá. Me gusta creer en Jesús cuando tengo los peores sentimientos, con la misma firmeza que cuando tengo los mejores, y confiar en Dios de la misma manera cuando mi plena seguridad en Él rebosa de deleite que cuando mi alma fue vaciada por la tristeza. ¿Creen que formulé esa oración al revés? No lo hice, porque es más fácil, creo, confiar en Cristo en las profundidades de la tristeza que cuando uno está subido en su pedestal y se siente a alguien, porque entonces casi imperceptiblemente uno se aleja del único fundamento de su posición por la fe en el Señor Jesucristo. También hay algunos que viven mucho, incluso en asuntos religiosos, basados en sus circunstancias externas. Hay algunos que, si empobrecen, casi abandonan toda profesión de religión. Dicen que no tienen ropa adecuada para venir a la casa de Dios y que no les gusta ser vistos por personas que los conocían cuando estaban en mejores circunstancias. Y así esa religión depende de cuántos chelines a la semana puedan ganar. Ese es un asunto muy lamentable. Pero si hemos aprendido a vivir por fe, seguiremos al Señor en harapos, si no nos da nada mejor para ponernos. Y si no tenemos zapatos para nuestros pies, los seguiremos igual. Estemos en la condición que estemos, nunca estaremos peor de lo que Él estuvo. Así que venga la pobreza o venga la riqueza, venga al nivel más bajo posible de fortunas externas o el más alto,
Aún así viviremos por fe. Nos mantendremos cerca de los pasos del crucificado. Que Dios nos conceda la gracia de vivir por encima de nuestras circunstancias externas. Recuerden ese mensaje inspirado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, ven que el cristiano no vive de otra manera que no sea por la fe. Y amado amigo, él vive en todas las facetas de su vida por fe. Solo puedo hablar por un minuto o dos sobre este pensamiento. En una faceta de su vida, el cristiano es un niño en casa con su padre. Bueno, como niño vive por fe porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra afiliación y adopción siguen siendo para nosotros cuestiones de fe y continuamente miramos a Dios nuestro Padre por fe. Como sus hijos recibimos enseñanza, provisiones, alimento, vestido y todo, y lo recibimos todo por fe. Para el Hijo de Dios la fe es la mano que toma todo de Dios. Soy su hijo y sé que Él lo suplirá todas mis necesidades. Pero la fe me impulsa a decirle mis necesidades. Si me hace sentir que Él sabe lo que necesito antes de que se lo pida, y así tomo de Él lo que da libremente al creer en Él. A continuación, el cristiano es descrito en la palabra de Dios como un peregrino. Viaja a la ciudad que tiene fundamentos, pero en todo el camino hacia allá va por fe. Nunca da un paso hacia el cielo excepto por fe. Un paso de incredulidad no es un paso hacia el cielo. Todo el progreso que hace cualquier hijo de Dios se debe a la fe. El cristiano también es descrito como un guerrero y no hay lucha excepto por fe y no hay arma de defensa como el gran escudo de la fe. Ninguna victoria se gana dudando. Ningún diablo es derrocado jamás por el desaliento. La desconfianza en Dios nunca ha hecho huir a los ejércitos extranjeros. La incredulidad nunca tapó la boca de los leones ni apagó la violencia del fuego, ni dividió el mar ni conquistó la tierra. Señalen las maravillas obradas por la incredulidad si pueden. Todo lo que pueden mostrar es ruina y desolación porque la incredulidad es impotente excepto para el mal. El justo cuando pelea debe pelear por fe y la fe es la victoria que vence al mundo. El cristiano también es descrito continuamente en la palabra de Dios como un siervo. Ahora bien, todo servicio hecho para Dios debe hacerse por fe. Uno de los primeros objetivos de nuestro servicio debe ser agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oh, hermanos y hermanas, si siempre fuéramos a nuestro trabajo como cristianos diciendo, voy a hacerlo por fe, qué diferente actuaríamos de lo que lo hacemos ahora. Nos sentamos y pensamos en nuestras muchas debilidades y decimos, nunca lograremos esa tarea. Pero señores, ¿han olvidado los brazos eternos y el poder omnipotente de Jehová? Observamos lo difícil que es el deber y lo fuerte que es la oposición, y así vamos a trabajar con mucha desconfianza, pero si en lugar de eso dijéramos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Estaríamos seguros de conquistar. El servicio rendido en incredulidad es como una vasija estropeada en la rueda del alfarero. Pero mientras la fe pueda hacerla girar sobre la rueda y darle forma, llegará a ser algo que el maestro pueda usar. Deben creer porque así podrán servir. Confiad en Jehová y haz el bien, pero asegúrese de hacerlo primero. La confianza debe ir antes del hacer y está mezclada con todo el hacer, o de lo contrario será un hacer muy pobre en verdad. Bueno, entonces en cualquier capacidad en la que se encuentra un cristiano, siempre debe estar creyendo. Si tiene que ir a casa, acostarse y quedarse allí durante un mes y sufrir, suban las escaleras creyendo que el Señor mullirá su cama en toda su enfermedad. Si tienen que volver a un negocio donde todo parece salirles mal, vayan con fe y sepan que Él ha dicho, se les dará su pan y sus aguas serán seguras. O si van el próximo domingo a dar una clase en la escuela dominical o a repartir sus tratados en un barrio donde tienen que visitar a algunas personas de mentalidad desagradable, vayan con fe. ¿Acaso no ha dicho el Señor, ciertamente yo estaré contigo, te bendeciré y te ayudaré? Entonces vayan con fe. Cambiará todo el color y el tenor de su vida si recuerdan que el justo por la fe vivirá, sea cual sea la forma que tome su vida.
Muy rápidamente, permítanme decirles también que esta es la forma en que los justos deben vivir, en todo caso y en toda condición. El profeta Habacuc es quien primero pronunció estas palabras: el justo por su fe vivirá. Me pregunto si él mismo las entendió completamente. Siempre es agradable ver si un médico toma su propia medicina y si un predicador practica sus propios preceptos. Creo que es así como Habacuc entendió estas palabras. Aquí está su exposición práctica de ellas. En los últimos versículos de su profecía: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré de Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas: vaya, es un himno, ¿no es así? El himno de un hombre que vio irse su pan, irse la carne, irse el aceite y todo irse, y sin embargo se regocijaba en el Señor. Esto es lo que quiere decir con vivir por fe. Ya ven, respecto al fruto, fe respecto a los rebaños, fe respecto al ganado, fe respecto a las higueras, fe respecto a todos, sí, una fe que se las arregla sin nada, una fe que puede no recibir nada y estar contenta con ello, porque encuentra todo en Dios. Fe bajo las peores condiciones imaginables. Así es como deben vivir los justos. Y así como deben vivir de esta manera en su peor momento, así deben vivir en su mejor momento, todavía por fe. Me contaron de un amigo que caminaba con ese bendito hombre de Dios, el señor George Muller de Bristol, y quien le hizo el comentario de que pensaba que había tenido un saldo de 5,000 libras esterlinas un año. Sí, dijo el señor Muller, Dios había sido muy misericordioso y teníamos un gran saldo. Y creo, dijo el amigo, que durante algunos años siempre ha tenido un gran saldo. Sí, respondió él. Lo hemos tenido. Bueno, preguntó el otro. Ahora mi hermano confía en Dios con la misma sencillez que cuando tenía que reunir a los niños para orar, porque no había pan para darles en la cena, y Dios en su gracia le enviaba la cena justo a tiempo. ¿Es su fe igual de sencilla? ¿Camina por fe como lo hacía entonces? Es que el buen hombre dijo: sí, mi querido hermano, ahora vivo por fe como lo hacía entonces, solo que mucho más, porque descubro que ahora tengo más necesidad de fe para evitar empezar a confiar en lo que tengo guardado. Es exactamente así. Si les está yendo bien en la vida, necesitan más fe para evitar hacer un Dios de lo que tienen y confiar en ello. En lugar de menos fe en tiempos de prosperidad, necesitan incluso más. Hay algunas personas, ya saben, que se apoyan en Dios porque no tienen en quién más apoyarse. Son como ese famoso jinete del que cantaba Cowper, que estaba inclinándose como debe hacerlo, quien no puede sentarse erguido. Así es la fe de estas personas, y también es una fe muy buena, pero es aún más noble aquella fe que tiene algunos medios aparentes para sentarse erguida, que parece tener algo en que confiar, pero no lo hace porque desdeña tener incluso cosas visibles, del tipo mejor y más poderoso, en las cuales descansar, sino que descansarán nada más que en Dios, porque, puntales y contrafuertes, si confío en ustedes es posible que los necesite mañana. ¿Y dónde estará entonces? No como le dijo Abraham al rey en Sodoma, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. A menudo tenemos que dejar de lado lo que se nos ofrece y decir: no puedo ni quiero tenerlo, para que mi corazón no dependa en ningún momento de esos regalos en lugar de mi Dios. Ya saben cómo le habló el diablo a Dios respecto a Job. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso fue lo que dijo el diablo, pero no era cierto. Sin embargo, en algunos casos existe el peligro de que se vuelva realidad. Nos va tan bien y el cerco está a nuestro alrededor. Pero no debemos llegar a armar el cerco.
o no será quitado. Si aman los campos, el oro o la plata, y empiezan a confiar en ellos, los perderán. El justo por la fe vivirá. Fe tanto en el clima de verano como en el frío de invierno. Ocúpense de ese asunto, oh ustedes que son hijos de Dios. El justo por la fe vivirá. En toda condición, cuando llegue a morir, vivirá por fe. Recuerdo lo que dijo un hombre negro sobre su amo, que era cristiano. El ministro le dijo: Sam, ¿se está muriendo tu amo? Sí, señor, dijo él, se está muriendo. ¿Y cómo está muriendo, Sam? Señor, dijo el hombre, está muriendo lleno de vida. Así es como debería morir un cristiano, lleno de vida. La vida de Dios está dentro de él hasta el final, hasta que entre en la gloria. El justo por la fe vivirá. Sí, y antes de llegar allí probará algunas de las alegrías del cielo, porque vivir por fe significa vivir en lo celestial. Significa llegar a anticipar la gloria que aún está por revelarse. Vivir por fe nos hace vivir la vida de Dios, y el que vive la vida de Dios debe en cierto grado vivir la vida del cielo. Oh, tenerla tan desarrollada, fortalecida y plenamente madura, que de ahora en adelante podamos vivir porque por fe hasta el final. Que el Señor los bendiga, por amor a Cristo, amén. Fe, vida. Este es un sermón que fue predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington en la noche del Día del Señor, 10 de mayo de 1877. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2 y versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 y versículo 17. El justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3 versículo 11. Mas el justo vivirá por fe. Hebreos capítulo 10 versículo 38.